Dicen que me pasé de buena gente. Yo crecí con mucha gente en la casa de mi abuela, la mamá de mi mamá. Éramos como una familia gigante, pero no por bonita, sino porque cada uno venía de un enredo diferente. Tenía como 6 hermanos y 4 medio hermanos, y todos vivíamos bajo el mismo techo. La casa era grande, pero vieja, de esas que le crujen y le suenan todo cuando uno camina. Siempre olía a café, y por las tardes mi abuelita hacía arepas, pero también se escuchaban demasiados gritos y discusiones, como si la casa ya estuviera cansada de tantos problemas, y más nosotros. Mi papá, mi papá era una mala persona. No quiero justificarlo, pero sí quiero decir que yo, a pesar de todo, lo quería. Yo lo buscaba, le hablaba, le hacía dibujitos, le llevaba cosas para que me dijera algo bonito, pero él no. Él no era como los papás que uno ve en la calle que quieren a sus hijos, los alzan, los abrazan, les dan regalos. Él más bien era como una sombra ahí en la casa que llegaba y se sentaba, decía 2 o 3 cosas feas y volvía y se iba. A veces hasta me hacía sentir que yo era un estorbo. Pero aún así, yo soñaba con que algún día me mirara diferente, que se sintiera orgulloso de mí, que me hablara bonito, que me dijera mi hijita, pero no, eso nunca pasó. Esta historia es de Daddy Daddy Issues, issues, problemitas con papá. son fuertes. Mi mamá por su parte hacía lo que podía. Ella no hablaba mucho, era más bien calladita, como si estuviera cansada desde que se levantaba y así duraba todo el día. Yo la miraba lavando ropa, cocinando, pendiente de todos los otros niños. Yo sentía que ella también necesitaba a alguien que la cuidara. A veces yo ya quería ser muy grande y tener mucho dinero para protegerla. Sentía que ella aguantaba mucho, demasiado. Yo crecí con ese vacío, que duele pero que uno en su momento no sabe cómo explicar. Me acostumbré a hacerme la fuerte, a decir que no me importaba, pero por dentro yo solo quería que él me quisiera, que mi papá me prestara un poquitico de atención, un momentico al menos. Eso hubiera sido suficiente para mí. Y entonces uno va creciendo con esa herida que no se ve, pero que sí se siente en todo y se manifiesta en la personalidad de uno. Así llegué a mis 15 años. Y ni fiesta tuve, Ruth. No hubo vestido, ni música, ni torta, ni nada. Porque esa misma semana mi mamá se enteró de que mi papá tenía un amante. Y eso fue como si se cayera lo poquito que nos quedaba en pie. Se armó el pelotero y la pelea de la vida. Gritos, portazos, llanto, cosas tiradas. Yo me quedé en un rinconcito de la sala, ay, aguantando las ganas de llorar. Nadie se acordó que ese día yo cumplía años. Y si se acordaron, pues no lo demostraron porque ya había algo más urgente que solucionar. Además, dinero no había. La plata solo alcanzaba para comer y a veces ni para eso. Mi mamá hacía milagros con lo que tenía, pero era imposible pensar en una fiesta cuando ni para los cuadernos había. Yo no dije nada, solo tragué en seco y fingí que no me importaba. Me fui a acostar temprano ese día, mientras en la casa seguían los gritos y las peleas. En ese momento, varios de mis hermanos ya se habían ido, cada uno con sus propios problemas y dificultades. Algunos ya con hijos, otros enredados en relaciones parecidas a las de mis papás, todos trabajando duro, matándose para sobrevivir. La casa se fue quedando vacía de a poco. Solo me quedaban 2 hermanos menores a mi lado. Ellos también veían todo, también aguantaban, también aprendían que en esta vida toca hacerse el fuerte porque nadie viene a rescatarnos. Yo sentía que no tenía derecho ni a quejarme, porque por lo menos tenía comida y un techo. Pero también me dolía ver cómo pasaban los años y yo solo acumulaba tristeza y más pobreza. Por eso, a los 17 años me fui a vivir con mi marido. Era un muchacho muy trabajador del barrio, simpático, de esos que siempre saludan a todo el mundo con una sonrisa. Él me echaba a los perros hacía años, o sea, me coqueteaba, me Echar los cortejaba, perros es la me, manera coloquial de decir cortejar. sí, me echaba piropos, Sí, pero acá no dicen me cortejaba, no dicen me echaba los me echaba a los guaguaos. perros. Y yo, con todo lo que tenía encima, con esas ganas de sentirme querida por alguien, pues le hice caso. Sentí que era mi momento de empezar algo nuevo porque él era alguien que al menos me prestaba atención, me trataba muy bien, me daba regalitos y me decía cosas muy bonitas. Nos fuimos juntos a vivir a una habitación que tenía baño privado en arriendo. No era mucho, pero para mí era como una casa entera. Me sentía libre, que respiraba
sin que todo el mundo estuviera encima atosigándome con tantos problemas. Pero no fue fácil, nos tocaba durísimo. Él trabajaba desde temprano y llegaba rendido. Yo también hacía lo que podía. Vendía cosas, ayudaba en una peluquería, hacía domicilios y tenía en mi cuartico todas las revistas de esas de cosméticos y moda. No sé si alguna sepa de lo que hablo en Colombia. Pero por supuesto, Bella, dame el nombre de marcas, amor, que tú te las sabes todas de la venta por catálogo. Avon, Jambal, Level, Level, Jessica, Level se Tyson, acabó. Está una que se llama MP, que es marca personal, que es de Login. marketing Uy, personal ahora de hay Carolina 20 Cruz. mil. Es que me la imagino de verdad con su mesita de noche llena de todos los catálogos. En fin, dice, yo hacía lo que saliera. Todo para pagar nuestros gastos, la comidita, el arriendo y además yo tenía que mandar algo de plata para mi mamá. Ella seguía sola con mis dos hermanitos más pequeños porque mi papá hacía rato que se había largado y los abandonó. Los había dejado botados sin mirar atrás, como si no fueran de él. Y aunque yo ya no vivía en esa casa, pues no podía olvidarme de mi mamá ni de mis hermanitos. Yo sabía lo que era crecer sin ayuda, sin cariño, y no quería que a ellos les tocara tan duro como a mí. Mi marido también le pasaba algo de dinero a su mamá. Él era el mayor de su casa y como siempre el mayor es el que se carga con todo. Así que entre lo uno y lo otro vivíamos con lo justo. A veces ni para salir al parque por un vikingo de 500 pesos teníamos, pero nos sosteníamos como fuera. Vikingo es un bolis, un heladito así larguito, como un refresco congelado. Y 500 pesos, bellas, eso no sé ni cómo explicarlo. En dólares, 25 centavos de dólar. 500 pesos son 25 centavos de dólar. y yo, aunque a veces lloraba por las noches, también me decía que al menos ya no tenía que escuchar los gritos de mi papá y las peleas en la casa. Y la verdad es que sí me sentía muy enamorada de él, de Nelson, mi amado. Él se volvió mi mejor amigo. Con él podía hablar de todo, reírme, desahogarme. Me cuidaba, aunque no hablaba mucho, siempre estaba ahí. No era perfecto, pero era mi refugio. Me respetaba. Yo sentía que con él al menos tenía un pedacito de paz. A pesar de eso, algo dentro de mí no me dejaba tranquila. Era como una piedrita en el zapato que no se me quitaba. Yo sentía que mi papá la estaba pasando mal. Sabía que estaba muy enfermo, solo, derrotado. Y aunque todo el mundo me decía que no, que él no se merecía mi ayuda, que yo ya había hecho suficiente, no pude evitarlo. En el fondo todavía era esa niña que quería que su papá la quisiera. Si soy sincera, Ruth, fui una burra, bruta, ciega, sin sentido común. Pero les voy a contar tal cual como pasó. A mis 20 años me llené disque de valor o de ingenuidad, no sé, y me propuse buscarlo. O sea, al papá. Lo encontré todo acabado, viviendo en una pieza sucia, enfermo, con los ojos apagados. Me dolió muchísimo. Se me arrugó el corazón y no pude dejarlo ahí, me lo llevé para la casa. Hablé con mi mamá, le supliqué que lo perdonara porque estaba enfermo y porque nadie más iba a hacerse cargo. Pero ¿para qué es tan zapa? ¿Para qué es tan zapa? ¿Para qué vuelve a tirarle ese problema ahora a la mamá? ¿Zapa qué? Quieta. Ella no quería, pero al final se dio porque en el fondo mi mamá siempre tuvo un corazón enorme, como el mío, aunque la vida se lo haya partido en mil pedazos, o más bien mi papá. Y ahí sí fue que se me enredó la vida y me llevé entre las patas a varias personas. Tuve que empezar a trabajar el doble para poder darle a él. Mi papá no aportaba nada. Se levantaba tarde, se quejaba de todo, peleaba por cualquier cosa, hablaba mal de todos como si el mundo le debiera algo. Y lo peor era que se salía a la calle a pedir plata, así como si nada. Se paraba en las esquinas con la cara larga inventando cuentos tristes para que la gente le diera monedas. Y claro, como se veía tan enfermo y acabado, inspiraba lástima. Más de uno en el barrio me miraba como si yo fuera una hija desalmada y como si no lo estuviera ayudando porque él mismo me hacía quedar mal. Bueno, ahí tiene lo que estaba buscando. El viejo estaba por allá, solo usted estaba libre de él. Yo me partía en mil, me desvivía trabajando, corriendo de aquí para allá, cuidando a mis hermanos, tratando de sostener el arriendo, la comida, los recibos y además a mi papá. Pero nunca fue suficiente para él. Todo le molestaba, todo me lo criticaba, nada lo hacía feliz. Lo peor fue que por estar en ese enredo,
Me fui alejando de Nelson. Es que él no lo quería ni poquito. Nunca le creyó sus cuentos ni le tuvo paciencia. Me decía que me estaba acabando por dentro, pero yo no lo quería escuchar. De tonta lo defendía como si fuera un santo, cuando en el fondo sabía que no lo era. Pero es que era mi papá. Y yo, bruta como siempre, pensaba que si aguantaba un poquito más, él iba a cambiar, que iba a valorar lo que yo hacía por él y sería por fin su hija amada, cosa que nunca pasó. Entonces con Nelson empezamos a discutir por eso. Se fue creando una distancia rara, silenciosa, de esas que como que van apagando todo despacito. Yo me sentía sola, Nelson me miraba diferente, como si no entendiera quién era yo y por qué permitía todo eso o por qué hacía todo eso. Y él tenía razón. Físicamente me enfermé. Empecé a adelgazar muchísimo, me dolía el pecho, me daban ataques de ansiedad, no dormía bien. Y de la cabeza yo creo que estuve a nada de volverme loca. Me ponía a llorar sin razón, vivía con un nudo en la garganta, el cuerpo tenso. Yo sabía que era algo que iba a explotar en cualquier momento. Nadie más daba un peso por mi papá, nadie. ¿Y Se por había, qué será? O sea, ¿por qué será? ¿Por qué se empeñan en que si nadie da un peso por un familiar, ellos tienen que salvarlo? Ya crecieron rogando cariño y rogando amor y no lo recibieron. Ya de adultos no es momento de rogarlo ahí mismo. Pueden encontrar ese amor en otro lado. Y perdónenme, perdónenme que me sulfuré un poquito, pero pues yo también crecí rogando cariño y amor y ya entendí que allá donde lo rogué y no me lo dieron, no está. El amor está en otro lado. Terapia de choque se llama eso. nadie lo quería. Él se había quemado todas las velas con cada uno de mis hermanos. Ni siquiera le hablaban. Y yo, como siempre fui la más tonta, me la pasaba tratando de convencerlos de que los malos eran ellos, que él estaba enfermo, que pobrecito, que era un viejito que necesitaba cariño. Me echaba encima el odio de mis propios hermanos por defenderlo a él. Me metí en problemas que no eran míos y terminé perdiendo gente que sí me quería. Nelson, que ya me venía aguantando todo en silencio, un día me puso el alto. Me habló con un tono que nunca voy a olvidar. Me dijo que llevaba casi un año soportando esa situación y que él ya no podía más, que él me amaba, pero que lo estaba empujando al límite, que mi papá estaba consumiendo todo, mi energía, mi salud, la plata, nuestra relación, la paz de la casa. Me pidió que pensara, que no era justo lo que él, o sea, lo que Nelson y mi mamá estaban viviendo, y que si yo lo amaba tenía que abrir los ojos, y me insistió en echar a mi papá. Yo no le iba a hacer caso, me dolía hasta pensarlo, pero entonces pasó algo que nunca imaginé, Ruth. Un día llegué temprano del trabajo y escuché a mi papá gritando. El muy sinvergüenza estaba insultando a mi mamá con unas palabras tan sucias, tan bajas, que me dejaron helada. ¿Y quién lo metió en la casa? Y Nelson se metió a defenderla. No lo pensó dos veces. Le habló fuerte y le exigió respeto. Y ahí sí mi papá se desquitó. Le dijo lo peor que se le podía decir a un hombre que solo lo había estado ayudando. Lo humilló, lo provocó. Lo quiso hacer sentir como basura en su propia casa. Ver eso sí fue como despertar de un sueño feo. Ese día entendí por fin que él nunca iba a cambiar, que no iba a ser papá de nadie, que no era un viejito enfermo necesitando amor. Era un hombre que solo sabía destruir lo que tocaba y que yo, por más buena hija que quisiera ser, no tenía por qué seguir pagando los platos rotos de sus decisiones. Ya yo tenía el corazón chiquito y también estaba muy cansada y decidí dejar que él siguiera su camino. No quise saber más de él. Me dolió, sí, no te voy a mentir, porque uno siempre tiene la esperanza de que algún día esa persona cambie, que algún día te abrace, te diga algo bonito, te pida perdón. Hasta el sol de hoy eso nunca ha pasado. Y entendí que no era mi deber cargar con él, ni con su abandono, ni con su odio, ni con su vida, ni con nada. Eso, mamona, eso es lo que hay que entender para poder salir adelante y prosperar y ser feliz. Eso es lo que hay que entender. Mi papá se fue como si nada, ni las gracias me dio. Y aunque me sentí culpable los primeros días, también sentí una paz que no conocía. Era como quitarme una piedra gigante del pecho. Me di cuenta de que yo no nací para salvar a nadie, y menos a alguien que nunca quiso ser papá. Él no sabe querer y punto. No tiene idea de lo que es ser un buen hombre. Después de eso, me volví a enfocar en mi vida con Nelson. Qué bueno que él no me abandonó. Poco a poco volvimos a estar bien. Él me seguía apoyando, seguía siendo ese hombre tranquilo, noble, que no hablaba mucho, pero que siempre estaba ahí conmigo.
y ya no teníamos esa tensión en la casa, ya no había peleas ni insultos. Volví a dormir tranquila. Yo seguí ayudando a mi mamá porque la verdad a ella sí le debo todo. Es una berraca, aunque la vida la golpeó mucho. Mis hermanos ya no están. Algunos se fueron lejos, otros se metieron en cosas malas y no volvimos a saber mucho de ellos. Así que ella y yo quedamos como las únicas sacando esta familia adelante. Pero un día pasó algo. Algo que ni yo me esperaba y que los va a dejar con la boca abierta. No me diga que Nelson salió malo porque... No, no. Justo cuando pensaba que ya nada me podía sorprender, apareció una niña, una medio hermanita mía, una chiquitica preciosa, hija de una de las tantas amantes que tuvo mi papá. La señora, según nos contaron, había estado enferma y se fue de este mundo. Nadie sabía qué hacer con la niña. Y claro, como era hija de mi papá, él tampoco la iba a cuidar, ni le importó, como siempre él lavándose las manos. Pero cuando yo la vi, Ruth, ay Dios mío, se me apretó el alma. Era tan parecida a mí cuando era chiquita. Tenía esos mismos ojitos grandes y tristes como si ya supiera que la vida venía difícil para ella. Se parecía también a dos de mis hermanas, esas que ya no viven cerca, pero que las llevo en mi corazón. Era como ver un pedacito de nosotras en esa niña tan chiquita. Nadie la quería tener, nadie. Todos la veían como el problema de otro, pero ella no tenía la culpa. No pidió venir al mundo así. No pidió que su mamá muriera ni que su papá fuera un desgraciado. Y yo sentí algo dentro de mí que me decía que no la dejara sola. Así que la recibí, la abracé como si fuera mía. Y desde ese día esa niña se volvió parte de mi vida. Yo tenía miedo, sin saber cómo lo iba a hacer, pero con el corazón listico. Porque si yo pude crecer sin amor, no iba a permitir que a ella le pasara lo mismo. La niña no tenía ni 2 añitos cuando me la dejaron. Dios mío, apenas hablaba y traía una tristeza en los ojos que no se me olvida. Yo la cargué, le di comidita, la bañé, la dormí. Al principio todo era confusión y dudas, pero hablé con Nelson y él estuvo de acuerdo en criarla conmigo. Ay, qué alegría, qué bueno y qué bonito gesto con esa criatura tan indefensa. Eso sí, él me dejó claro de que sería mi hermana, no nuestra hija, que le teníamos que hablar con la verdad, porque ella tenía su historia, su sangre, su origen, y no tuvo a nadie más y ahora íbamos a ser como su familia adoptiva, pero Nelson no quería que yo le dijera que era su mamá, y en eso estuvimos de acuerdo. De eso ya pasaron casi 10 años. 10 años en los que han pasado muchas cosas y seguimos juntos. Nelson y yo luchando como siempre. Todo ha sido un reto. Criar una niña que llegó con tanto dolor a cuestas, sin saber ni quién era o por qué la vida la había golpeado tan temprano, pero no nos rendimos. Yo hace 5 años tuve a mi propia hija. Son como 2 gotas de agua, Ruth. Parecen hermanas de verdad. Se cuidan, se ríen, se pelean por bobadas, se buscan para dormir juntas, se quieren como si hubieran nacido de mi vientre las dos. Y eso para mí vale más que cualquier cosa. No tenemos muchas comodidades. No hay viajes lejos ni cosas caras, pero hay amor, hay respeto. Y sobre todo, estas 2 niñas tienen algo que yo nunca tuve. Una familia sin gritos, sin abandono, sin desprecio, sin rogar cariño. Porque si algo aprendí es que ninguna mujer, ninguna niña merece ser tratada así por su propio padre. Yo viví ese dolor y lucho todos los días para que ellas nunca lo sientan. Un abrazo y espero que el señor productor no me dé tan duro. No, ya te dio, Bella. Bueno, todo lo que dije, la verdad es que lo digo desde lo que soy y desde mi experiencia y desde lo que yo también viví. Entonces lamento mucho haber sido fuerte con lo que dije porque sé que fue fuerte, pero no me arrepiento de haberlo dicho porque es lo que pienso, es lo Y que pues sí creo. te pasaste buena gente con tu papá, pero bueno, ese era tu corazón y tu esencia.